El regreso del héroe. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Podemos saber la fecha de la venida del Hijo del Hombre? ¿Qué dijo Jesús al respecto de su segunda venida? Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo capítulo 24, versículo 36. Nuestro mensaje no consiste en fijar una fecha. No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con gran poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha y cuando ésta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha. Pero muchos fracasos sucesivos los han acuñado como falsos profetas. Evento de los últimos días, página 34. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, versículo 42. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Mateo capítulo 24, versículo 44. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Eventos de los últimos días, página 34. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día y la hora. Evento de los últimos días, página 33. Usted podrá decir que el Señor Jesús vendrá dentro de 1 o 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Evento de los últimos días, página 33. No existe fecha definido para la segunda venida de Jesús. Todo el cómputo de las fechas en las profecías bíblicas abarcan hasta 1844. Daniel 8, 14. Después de esta fecha no hay más escatología de eventos basados en fechas. ¿Podemos entender que está muy cerca la segunda venida de Jesús? De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca las puertas. Mateo capítulo 24, versículo 32 al 33. ¿Qué señales fue anunciado por Jesús y los profetas? Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo y sin embargo no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. Evento de los últimos días, página 33. Porque vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo capítulo 24, versículo 5. La Biblia indica que muchos en el nombre de Jesús vendrán con doctrinas falsas, haciéndose pasar por Cristo. Esto indica que en el tiempo del fin, como lo estamos viviendo en esta generación última, muchos maestros, falsos pastores y falsos profetas enseñarían doctrinas de demonios para arrastrar al error. De estos peligros la palabra de Dios nos advierte. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizado su conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Primera Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 4 y 5. El apóstol Pablo da énfasis y profundiza el mensaje de Jesús, quien dijo que en los últimos días vendrían hombres
con enseñanzas contrarias a los principios de la Biblia, como también dice la Sagrada Escritura que prohibirán casarse y comer alimentos. En la actualidad el matrimonio sagrado instituido por Dios está siendo atacado por nuevos movimientos de homosexualidad en muchos países del mundo. Estos problemas son el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. También el tema de la alimentación requiere nuestra más atención y una correcta comprensión de las Sagradas Escrituras. La Biblia no se puede contradecir, por ende su interpretación positiva es que cuando Pablo dijo que en los postreros tiempos prohibirían de participar de alimentos que Dios ha creado con acción de gracias, se refiere a todo alimento indicado y esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16, 17. Hoy en la actualidad hay confusión entre los que aseveran investigar la verdad en las Escrituras referente a la alimentación del hombre. Algunos defienden que la alimentación no salva o que cuando oras no importa si es un café con leche será santificada. Otros defienden la idea de que lo que contamina al templo del Espíritu Santo no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, las expresiones de la mente. Querida lector, como hijos de Dios debemos interpretar correctamente la Biblia. Cuando Jesús dijo lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, lo malo del corazón del hombre, se refiere en el contexto más explícito de la espiritualidad del hombre, en el contexto de la santificación para la salvación. Ahora, conozcamos que Dios creó todo lo bueno para la alimentación del ser humano. Ejemplo, una persona que tiene una oveja que cada día alimenta con pasto y hierbas, no puede darse el lujo de dar una chuleta de res para que el animal consuma. Esto sería antinatural. De esta forma, la maquinaria de los animales y hombres ha sido diseñada para que cada especie requiera el alimento indicado. ¿Qué dice la Biblia para evitar falsas doctrinas y enseñanzas? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal a peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, pues te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. La palabra de Dios nos dice que la conservación de la doctrina correcta en la vida cristiana implica nuestra salvación. Algunos sostienen que no importa saber la doctrina. Cree tan solo en Jesucristo y en su amor y te salvarás. Pero tú habla con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. No seáis llevados de acá para allá por diversas doctrinas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Hebreo capítulo 13, versículo 9.
El apóstol nos dice que no seamos llevados de aquí para allá por doctrinas diversas y extrañas que pueden arruinar nuestra salvación. Nuestra misión como cristianos es predicar o hablar de acuerdo con la sana doctrina, evitando doctrinas extrañas y ocupándonos en la conservación de la sana doctrina y perseverando en la verdad. Ahora, queridos hermanos, regresemos en cuanto Jesús mencionó de las señales o de los acontecimientos en el tiempo del fin antes del regreso de Jesús, en el libro de Mateo capítulo 24. Primera señal, glotonería y intemperancia, Mateo capítulo 24, versículo 38 al 39. Hechos de violencia, Mateo 24, versículo 12. Guerras y desastres, Mateo 24, versículo 6. Grandes bolas de fuego, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Terremotos e inundaciones, Mateo 24, versículo 7. Crimen, hambres y pestilencia, Mateo 24, 7. También Jesús dijo que los que vivirían en la generación última contemplarían escenas de desastres de naturaleza y guerras civiles dentro de cada país y entre naciones. Hoy en la actualidad está proliferándose nuevas enfermedades desconocidas. Estas epidemias son producidas por las grandes capitalistas de farmacia y otras entidades. La motivación es generar recursos económicos por medio de gentes enfermas con enfermedades letales. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo capítulo 24, versículo 6. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Mateo capítulo 24, versículo 7. Hablando de hambre, podemos percibir la gran necesidad de alimento. Generalmente en los países de bajos recursos económicos, como los latinos que sufren la falta de alimentación, generalmente en las clases pobres. Dios conoce a los forasteros y extranjeros que sufren la falta de alimentación. Por ello Dios desea que seamos la luz y la sal de la tierra. Nunca perdamos un corazón generoso con los que padecen hambre y necesidad de abrigo o cualquier otra ayuda que podamos dar. Es esencial la piedad práctica en la vida del cristiano consagrado a Cristo. Jesús dijo que si aún nuestro enemigo tuviese hambre, deberíamos darle de comer para que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial. Jesús de antemano anunció las profecías que se cumplirían antes de su retorno por segunda vez, como el cumplimiento de ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24, versículo 9. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mateo capítulo 24, versículo 10. Aquí encontramos lo que Jesús predijo sobre los primeros cristianos que serían odiados y atribulados por causa del Evangelio de Cristo. La Biblia no menciona por todas las naciones, sino de todas las naciones. O sea que los verdaderos seguidores de Jesús estarían en todas las naciones de la tierra, que entonces serían aborrecidos y marcados como enemigos hasta ser muertos. Refiriéndonos a los acontecimientos del Nuevo Testamento, y empezando con la muerte de Jesús y seguidamente con las muertes sucesivas desde Esteban, Pablo, Pedro, los primeros cristianos que fueron perseguidos y matados por los emperadores romanos bajo la influencia de los judíos apóstatas que se convirtieron en enemigos acérrimos de los seguidores de Jesús, y hasta los mártires de la Edad Media. En los últimos días también sucederá lo mismo que en tiempos pasados,
Todos los que quieran defender su fe en la verdad serán marcados como enemigos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús serán perseguidos y hasta llevados a tribunales de justicia para que los fieles den su razón de fe. También Jesús enfatizó que muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. Mateo capítulo 24, versículo 11. Evidentemente estamos en un mundo donde abunda falsos profetas que engañan a muchos mediante enseñanzas falsas. Entonces el vino de Babilonia o doctrinas de demonios son parte de aprendizaje de muchos cristianos en el mundo. Hoy en nuestro mundo actual contemplamos a cada paso la maldad, empezando en las calles y terminando en los hogares. Hoy la desconfianza ha aumentado a causa de crímenes y corrupciones que se proliferan universalmente. Son también señales del pronto retorno de Jesús en las nubes de los cielos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12. Otras señales que Cristo dio a conocer antes de su segunda venida son el Evangelio. El Evangelio sería predicado a todas partes del mundo. Mateo 24, versículo 14. Y la abominación desoladora en el lugar santo, en el año 70 después de Cristo se cumplió esta profecía cuando el ejército romano puso su bandera en el lugar llamado santo, que era detrás del muro de la ciudad de Jerusalén. También esta profecía se cumplirá con el resurgimiento del poder de la bestia, que al ser sanada su herida de muerte decretará la ley dominical y quebrantará el cuarto mandamiento en la ley de Dios. Entonces nuevamente la bandera del falso día de reposo será exaltada en lugar del verdadero. La abominación desoladora, Mateo capítulo 24 y el versículo 15. Será tiempo de oír a las montañas y lugares retraídas lejos de las ciudades. Huyan a los montes, no vuelva atrás. Orad que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Mateo capítulo 24, versículos 16, 18 y también el versículo 20. Antes de que vuelva nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos de angustia, el pueblo de Dios pasará por grandes tribulaciones, pero por causa de los escogidos estos tiempos tan angustiosos serán acortados por Dios. Entonces Cristo vendrá a liberar a su pueblo. Mateo capítulo 24, versículo 21 al 22. Poco antes de que Cristo aparezca sobre las nubes del cielo, el tiempo de gracia terminará para todos los habitantes de la planeta Tierra. Justo cuando la obra sacerdotal de Cristo en el santuario celestial esté por cesar, Satanás se hará pasar por Cristo y caminará sobre la tierra como Cristo viniendo y anunciando las buenas nuevas de que el sábado fue cambiado por Dios al domingo como día de reposo, y a muchos se engañarán. Y a muchos engañará. La Biblia dice que si fuere posible engañará aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 24 al 26. También esta profecía se refiere a aquellos hombres que están obrando por su propio beneficio para arrastrar a muchos bajo el